Mi esposa me engañó, ocultó que las gemelas no eran mías, y planeé la mayor venganza legal. Valeria Sánchez había obtenido el uso de la casa hasta que las niñas terminaran la secundaria, con el señor Sánchez cubriendo la hipoteca y los servicios públicos. También tenía derecho a la mitad del valor del negocio de su esposo, y él continuaría pagando su coche. A Valeria se le otorgó el 60% de todos los activos, incluyendo cuentas bancarias, inversiones y fondos de retiro. Además, se le concedió la custodia principal de las niñas, con visitas para el señor Sánchez, siguiendo el protocolo estándar, 2 semanas consecutivas en verano y fines de semana alternos. La manutención infantil se fijó en $750 mensuales por niña, sumando un total de $1,500 al mes. Dado que Valeria no había trabajado en los últimos 5 años, se añadió una pensión compensatoria de $2,000 mensuales. El divorcio se finalizaría en 90 días, a menos que el señor Sánchez retirara la petición. La jueza María Torres dio un golpe con su mazo mientras se levantaba. Pronuncié una sola palabra que cambiaría los próximos meses de mi vida. Respondí a su desafío diciendo que no entendía que era tan difícil de comprender. Ofrecí explicarle el significado si la palabra le resultaba complicada. La jueza Torres se quedó inmóvil a medio movimiento. Su cabeza giró tan rápido que parecía que el cuello se le rompería. Una expresión de incredulidad adornaba su rostro, como si no pudiera imaginar que alguien pronunciara esa palabra en su presencia. Lentamente, volvió a sentarse. Mientras lo hacía, su semblante pasó de la sorpresa a una furia absoluta. Una vez en su silla, su mirada gélida habría congelado agua en la superficie del sol. Decir que estaba enojada era quedarse corto. Declaró que no era estúpida y sabía lo que venía. No le importaba. Los próximos minutos estaban planeados. Me dio un minuto para disculparme o me acusaría de desacato al tribunal. Hablé diciendo que al menos habría hecho un fallo correcto ese día. Expresé que no sentía más que desprecio por la situación. Susurra mi abogado con dureza, buscando algo en su maletín, quizá para callarme. Ella gruñó, golpeó el mazo de nuevo y amenazó con ver cuánto desprecio tendría tras 30 días en la cárcel. Respondí sugiriendo 60 días y pregunté si quería intentar más, diciendo que si tuviera una vida personal más activa, tal vez no sería tan difícil. Extendí mi mano derecha, con el dedo medio levantado, imitando el gesto con la izquierda. Sugerí que podría usarlos para relajarse. Quizás así sería menos la persona que parecía ser. En mi opinión, necesitaba un cambio más que ninguna otra mujer en la historia. Reflexioné sobre la situación, pensando que alguien podría haber llamado a emergencias en ese momento. Consideré 2 posibilidades. O estaba al borde de un infarto, o su cabeza explotaría. Sorprendentemente, el humo que salía de sus orejas no era visible. No creía posible que un rostro se pusiera tan rojo. Tras mi estallido, estaba claramente alterada. Me sentenció a 90 días, con una voz que sonaba infernal. Los alguaciles me tomaron. Mi abogado tenía una expresión de lamento, y el tribunal estaba en shock. No pude contener la risa. Ríe suavemente, lo que probablemente explicó las visitas de psicólogos que recibí en prisión las siguientes semanas. La carta del bufete de mi abogado al día siguiente, diciendo que me abandonaban como cliente, no fue una sorpresa. Probablemente se preguntan qué pasó. Un poco de contexto puede ayudar. Me llamo Miguel Sánchez y tengo actualmente 31 años. Nací en una familia de clase media en Miami, en una comunidad hispana llena de vida. Mis padres me criaron con valores tradicionales: el respeto a los mayores, la importancia de la familia, la honestidad. Dar tu palabra significaba algo. El lema con el que crecí era trabajar duro, ser generoso y vivir según tus principios. Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Pero también hay un reverso. Trata a los demás como ellos te han tratado. Lo cristiano es poner la otra mejilla, pero nunca he sido bueno en eso. Siempre he tenido lo que llaman una terquedad extrema, combinada con un sentido de justicia. Cuando decidía que alguien me había hecho daño y trazaba un plan,
Nada me desviaba de mi camino. Hubo una vez en la secundaria, cuando salía con Sofía Ramírez. Llevábamos un par de meses y tuvimos una pelea por algo, lo que llevó a una ruptura. Era algo temporal. Todos sabían que nos disculparíamos en unos días y volveríamos. Usábamos el fin de semana para calmarnos y el lunes hacíamos las paces. Pero el sábado por la noche, pasando por el cine del centro comercial, vi a mi primo Alejandro escoltando a Sofía al cine. Dos cosas. Alejandro y yo éramos como hermanos, de la misma edad, inseparables desde siempre. Sus padres vivían a unas casas de los míos en nuestro barrio de Miami. Segundo, sabía que a él también le gustaba Sofía. Sabía que habíamos terminado, pero también que probablemente volveríamos. Sin embargo, no se hace eso a la familia. Desde ese momento, para mí, Alejandro estaba muerto. El lunes, cuando Sofía intentó hablarme, no le hice caso. El domingo en la misa, Alejandro se acercó e intentó charlar. Lo miré sin decir nada. Cuando terminó, me di la vuelta y me fui. Ese día, su familia vino a casa para el almuerzo dominical, como era tradición. Lo ignoré. Intentó jugar videojuegos conmigo. Dejé de jugar y me fui a mi cuarto. Nuestros padres intentaron varias veces que hablara con él, pero me negué. Incluso un año después, cuando le quité a su novia, seguí sin dirigirle la palabra. Sí, le di un golpe cuando me confrontó por lo de su novia, pero eso fue todo. Años después, me envió una invitación a su boda. La ignoré. Cuando me casé con Valeria, invité a toda mi familia extendida, menos a él. Vale, soy un poco idiota y guardo rencor. Cuando alguien me hace daño, no perdono a menos que sea un error honesto. Lo que hicieron Alejandro y Sofía fue intencional. Algunos pensarán que soy un tonto. Si es así, déjenme molestar un poco más. Creo firmemente que no debes cometer un delito si no puedes asumir las consecuencias. Si haces algo estúpido, enfrentas el castigo. Si conduces borracho y te atrapan, esperas perder tu licencia por un tiempo, pagar más seguro y hacer servicio comunitario. Si tu trabajo depende de conducir, lo pierdes. Lo llamo el impuesto a la tontería. Si una chica decide no protegerse y queda embarazada a los 18 años, su impuesto es ser llamada mamá por los próximos 18 años. Si un chico deja embarazada a su cita del baile, debe hacerse responsable del niño. Las elecciones tienen consecuencias. Es responsabilidad personal. Me niego a pagar por la idiotez de otros. Trabajé duro en la secundaria y obtuve buenas notas. Conseguí becas y fui a la universidad. Me fue bien con las chicas y mantuve mis calificaciones. Siempre fui atractivo, cuidé mi salud y, sí, tuve más de una pelea en la secundaria por mis creencias. Gané más de las que perdí. Estaba en buena forma y parecía que las mujeres me encontraban interesante. Me gradué con un título en economía y una especialización en contabilidad. Luego obtuve mi maestría en administración. Conseguí un buen trabajo en una gran empresa, ganando mucho dinero. Soltero, sin muchas cuentas, empecé a invertir en la bolsa. Descubrí que tenía talento para eso, y me fue bastante bien. Llevaba unos meses trabajando cuando conocí a Valeria en una fiesta en Miami. Congeniamos y la invité a salir. Aceptó, y de ahí empezó todo. Era hermosa. Siempre atraía miradas cuando salíamos, y todos mis amigos decían que intentarían algo si terminábamos. Incluso algunas amigas comentaban en broma que la convencerían si estuviera disponible. Con el tiempo, le propuse matrimonio, aceptó, y nos casamos. Debo mencionar que Valeria fue a la universidad. Bromeo diciendo que fue por su título de esposa. No lo obtuvo, pero se graduó en Historia del Arte, lo que la calificó para trabajar como barista en un café local. Nos instalamos en la felicidad matrimonial. Dejó su trabajo una semana antes de la boda y se dedicó a ser ama de casa. Nuestra vida íntima era genial y compramos una casa bonita de 3 habitaciones en un barrio hispano de Miami. Me iba bien en el trabajo y ganaba buen dinero en la bolsa. No vivíamos con lujos, así que ahorramos bastante. Todos mis bonos iban a inversiones y maximizaba mis aportes al retiro. Planeaba jubilarme antes de los 40. Mi empresa me premiaba con ascensos y bonos,
poniéndome en la vía rápida al éxito. Unos años después, un viernes llegué a casa y encontré a Valeria arreglada, con una gran sonrisa. Apúrate, dúchate y cámbiate. Salimos a celebrar, papá. Ríe suavemente. Me quedé en shock. Habíamos estado intentando por meses, pero aún fue una sorpresa. La tomé en brazos, la giré y la llené de besos. Pensé que tendríamos que moderar las celebraciones por el embarazo, pero esa noche Miami brilló con nosotros. Los meses siguientes fueron de alegría, preparándonos para la nueva vida. Un par de meses después, otra sorpresa. Gemelas, 2 niñas. No podía esperar a mimarlas, a que me tuvieran envuelto en sus deditos. Estaba en la cima del mundo. Llegó el día. Corrimos al hospital, y nacieron nuestras niñas, hermosas y sanas. Como gemelas, se quedaron unos días más en el hospital, pero todo salió bien. Al llegar a casa, ambas familias nos recibieron. Todos estaban felices. Noté que mi mamá las miraba sin parar, supongo que emocionada por las nietas que tanto quería. La vida cambió. Decidí que trabajar para una gran empresa me alejaba de mi familia. Tenía suficiente dinero, así que formé mi propia compañía. Ya había ayudado a amigos y familiares con inversiones, así que obtuve licencias y abrí una firma de inversiones. Varios excompañeros trasladaron sus carteras conmigo. En un año, tenía una buena lista de clientes. Cuando estás en la cima, solo puedes caer. Era la fiesta de cumpleaños número 2 de las niñas. La convertimos en un gran evento, con toda la familia de ambos lados. Aunque no lo recordarían, grabamos todo para que lo vieran de grandes. Estábamos pasándola increíble hasta que, saliendo del baño de nuestra habitación, escuché a mi mamá hablar con su hermana en el pasillo. Dijo que no entendía de dónde venían esos ojos azules. Su hermana sugirió preguntarme. Mamá respondió que no imaginaba qué pasaría si descubría que no eran mías, que estaba tan feliz y que sería devastador. No pude seguir escuchando. Regresé al baño, cerré la puerta y pensé, tenían que ser mías. Alguien en la familia debía tener ojos azules. Mis ojos son café oscuro, los de Valeria más avellana. Revisé mentalmente a todos los parientes. La única persona sin ojos café era mi prima Mariana, con ojos verdes de su padre, que no era de la familia biológica. En la familia de Valeria, no recordaba a nadie con ojos azules. Me recompuse, puse una sonrisa y volví a la fiesta, aunque por dentro planeaba qué hacer. Esa noche, mientras acostaba a las niñas, estudié sus rasgos. Algunos parecían de Valeria, pero otros no los reconocía, y ninguno era claramente mío. Al día siguiente, mientras Valeria dormía con las niñas, pedí suministros a mi oficina con una tarjeta de la empresa para ocultarlo. También investigué firmas de investigación privada. La sospecha de que Valeria me había engañado hacía casi 3 años me consumía. Si lo hizo, ¿seguía haciéndolo? Necesitaba pruebas. Días después, llegaron los suministros y contraté a Investigaciones Pro, dándoles acceso al celular, tableta y laptop de Valeria. También hice movimientos financieros. Si no engañaba y las niñas eran mías, no importaría. Pero si mis sospechas eran ciertas, protegería mi dinero. No financiaría su infidelidad ni a las hijas de otro. Aunque las niñas fueran inocentes, yo también lo era. Si ella decidió engañarme, que otro pagara. 2 semanas después, recibí una carta en la oficina. Cerré la puerta, la abrí y lloré por 1 hora. Confirmaba que no eran mías. En el fondo lo sospechaba, pero tenía esperanza. Al día siguiente, el investigador me dio pruebas. Valeria seguía con su entrenador personal de cabello rubio y ojos azules, viéndolo un par de días a la semana, incluso llevando a las niñas a su apartamento. El audio confirmaba que sabían quién era el padre. Esa tarde, consulté a un abogado de divorcio. Rechacé su consejo de priorizar a las niñas e insistí en preparar los documentos, pero esperar para presentarlos. Tomó 2 meses. Con 0 ingresos netos y activos en papel, sorprendí a Valeria cuando mi primo Alejandro y su esposa Sofía aparecieron ese fin de semana. Expliqué que habían venido a mi oficina semanas atrás, reconocieron su error,
Se disculparon sinceramente, y decidí perdonarlos. ¡Ja! ¡Qué crédulos son! Sí, nos reconciliamos. Es cierto que Alejandro y Sofía me visitaron, se disculparon, y los perdoné. Pero olvidé mencionar algunos detalles. La familia de Sofía tiene miembros que, digamos, no temen doblar algunas leyes menores. Algunos son grandes y no dudan en meterse en peleas. Hay rumores, irrelevantes aquí, de que algunos podrían ser matones para empresarios turbios, pero solo es chisme. Días antes de su visita, salió una noticia. Un entrenador personal fue asaltado al salir del gimnasio. Intentó enfrentarse a 5 atacantes, que le quitaron la cartera, el coche y lo dejaron en ropa interior tras golpearlo brutalmente. Mandíbula rota, nariz destrozada, costillas fracturadas, brazo roto, rótula dislocada y lesiones graves. Estará semanas en el hospital. La policía no tiene sospechosos. Los atacantes usaban ropa oscura, guantes y máscaras. Los médicos esperan que el rubio de ojos azules se recupere tras cirugía y terapia, aunque su vida íntima estará en pausa por meses. Su coche fue a un deshuesadero, sus tarjetas maximizadas, cuentas vaciadas e identidad robada en la dark web, dejándolo con años de problemas legales. Sorprendentemente, Valeria estuvo deprimida una semana tras el asalto, quizá por la inseguridad. Ofrecí mejorar la seguridad de la casa, pero seguía inquieta. El lunes, dije a mi abogado que finalizara los papeles para presentarlos el viernes. Intentó convencerme de cambios, pero fui firme. El martes revisé y firmé todo. Accedí a darle la casa y las inversiones, pero dejé claro que no pagaría un centavo más. Si quería la casa, ella pagaría hipoteca y servicios. Lo que Valeria no sabía era que no había un centavo en las cuentas de inversión desde hacía un mes. No me importaba darle el 100% de cero. Poco a poco, saqué mis herramientas y equipos del garaje y trasladé mis pertenencias a un apartamento de una habitación en un complejo de una LLC offshore, con dueños difíciles de rastrear. El viernes por la mañana fui al trabajo como siempre. Días antes, con Alejandro, moví mi camioneta a la oficina. Dejé mi coche, tomé la camioneta y fui al banco. Vacié todas las cuentas, dejando $100 en cheques y ahorros, y limpié la caja de seguridad. Luego fui al rancho de Alejandro y Sofía, combinando el efectivo y el contenido de la caja con mis otras pertenencias. No quería arriesgar una nueva caja de seguridad ni transferencias trazables. ¿Por qué confiaba en Alejandro y Sofía? Simple. La hipoteca de su rancho era de esa LLC offshore. Además, a pesar de todo, Alejandro es familia, y con la familia no se juega. El resto de la familia toma esas cosas a pecho. Hubo mucha alegría cuando nos reconciliamos. Regresé a casa a media mañana. Revisé el GPS que puse en el coche de Valeria. Estaba en el centro comercial, como esperaba. Estacioné en la entrada. Cargué las últimas cajas de ropa y pertenencias que había empacado en el garaje. Agarré lo que quedaba en el closet y cajones, sin doblar, y lo tiré en la camioneta. No cerré el garaje ni la puerta principal. Mi celular sonó mientras salía. Era Valeria, probablemente porque sus tarjetas no funcionaron. Miré el GPS. Venía hacia mí. Reí, dejé el celular en la mesa y salí. En minutos estaba a varias calles. En mi nuevo apartamento, guardé todo. 3 cervezas después, todo estaba en su lugar. Mi nuevo celular sonó. Solo unas pocas personas tenían el número, y Valeria no era una. Contesté. Me informaron que le habían entregado los papeles. Aseguraron que tendría el video pronto. Dije, está bien, gracias. Y colgué. 15 minutos después, recibí el video. Decir que estaba en shock era poco. Cayó al suelo. El repartidor verificó que no estuviera herida y se fue. Me habría gustado ver su reacción al leer la petición de divorcio, con pruebas de ADN y videos de su infidelidad. Las cosas se movieron lento después. Recibí varias llamadas, algunas de mi vieja oficina, porque Valeria llamó insistentemente. No creyeron que había renunciado hacía 2 semanas. Incluso fue en persona, exigiendo verme, pero terminó mal. La policía la sacó. Alejandro hizo un par de llamadas. Ella lo presionó.
sospechando que su aparición no era casualidad. Se presentaron órdenes de restricción para mi exempresa y Alejandro, obligándola a parar. 2 semanas después, mi abogado contactó a Valeria para saber quién era su abogado, pero aún no tenía uno. Se estaba quedando sin dinero, solo con el efectivo en su bolso y los $200 que dejé en las cuentas. Empezó a depender de sus padres. Me relajé, sin iniciar proyectos, planeando estar desaparecido por un tiempo. Finalmente, contrató un abogado y se programaron reuniones. No asistí, dando instrucciones claras, ni un centavo más. Los ánimos se caldearon, llevando a un arbitraje al que tuve que ir. Pero no salió bien. En el arbitraje surgieron preguntas sobre el dinero. Valeria gritó: ¿Dónde está todo el dinero, idiota? Respondí: ¿Qué dinero? Estamos en la ruina. Vivo en el apartamento más barato que encontré, elegido por precio y porque conozco al dueño. Las inversiones, cheques y ahorros desaparecieron por una inversión desastrosa. Confiar en una esposa infiel. Era cierto. No sabía dónde guardaban el dinero esos bancos offshore. Le di la casa, con su nombre como única titular. Mi abogado sugirió ser más enérgico, pero sonaba como alguien viendo una casa arrasada por un huracán, diciendo que al menos no se incendió. La hipoteca estaba al máximo, y no podía pagar los servicios mensuales. Valeria gritó, y todo fue cuesta abajo. Manutención infantil. No son mis hijas. No es mi problema. Pensión compensatoria. Sin trabajo, sin ingresos, no hay forma. Exigía el 70% de los activos líquidos, pero no había nada. El 50% del negocio. Buena suerte. El 150% del retiro. Lo perdí todo. El arbitraje fracasó espectacularmente. Eso nos lleva al día en la corte, frente a la deshonrosa jueza María Torres, conocida por ser dura con los hombres cuyas esposas engañaban. Sabía que estaba perdido. No me sorprendió que usara números inventados para calcular mis deudas, pero no podían acceder al dinero. Necesitaba tiempo para mover fondos entre bancos y cuentas. Incluso saqué efectivo de un banco y lo deposité en varias cuentas bajo nombres distintos. Un negocio dudoso de la familia de Sofía vendía identificaciones falsas para entretenimiento. Tenía una que decía que era Jesús Cristo, perfecta para bromas. Costaban unos $150, pero por más, quitaban la advertencia de entretenimiento. Transferí dinero electrónicamente a otras cuentas, potencialmente trazables, pero costoso y lento. 60 días en la cárcel del condado, no prisión estatal. La jueza me preguntó con desprecio si había aprendido mi lección. Respondí que entendí hace tiempo no casarme con una infiel. Aclaró que se refería a mi actitud en su corte. Una vena en su frente palpitaba, malo para su presión. Negué problemas con mi actitud, expresando preocupación por su salud, mientras me juzgaban como en un circo. Sugerí que su presión debía dispararse en el médico. Me advirtió que podía extender mi condena y añadió 30 días más por mi actitud. Luego preguntó por qué no había pagado los primeros 2 meses de manutención infantil y compensatoria, y dónde estaba mi abogado, sugiriendo que se había rendido por frustración. Le dije que creía que ser inteligente era requisito para ser jueza, y la agradecí por corregirme. Pedí que me explicara como a un niño de 5º grado, porque aún no entendía. Me preocupaba que su estrado se incendiara por las llamas que echaba. Creo que no le caía bien, dije. Estoy en la cárcel, no tengo acceso a dinero, no puedo enviar nada. Fuiste tú quien me metió aquí. Sugerí que explicara por qué, por su culpa, la infiel no recibía el dinero que intentaba robarme. Pregunté si lo entendía o si debía hablar más lento. Me llevaron de vuelta a mi celda por otros 90 días, 30 de la sentencia original, 30 por su enojo, y otros 30 que conseguí al final. No fue tan malo. La comida era pésima, pero comía. Tenía una cama decente y tiempo libre. Usé las pesas y máquinas de ejercicio. No tuve muchos problemas. Mis payasadas en la corte se hicieron famosas en la cárcel, ganándome amigos. Además, la familia de Sofía tenía conexiones útiles dentro. El único problema fue un primo tonto de Valeria, que pensó en meterse en líos menores para pasar una semana en la cárcel y darme una lección.
Todos en la cárcel lo reconocieron antes de que entrara. Sus intenciones eran obvias. A mitad del patio, un recluso accidentalmente lo golpeó con un codo al lanzar un balón. Siguió, pero un balonazo lo tumbó tras 20 metros. Lo ayudaron, pero recibió otro accidental golpe en la barbilla. Tras 2 percances más, intentó darme un puñetazo por la espalda. No era estúpido. Lo anticipé. Giré y le di una patada directa que lo mandó al hospital. 2 días después, evitó el patio, quedándose en su celda hasta salir. De vuelta en la corte, la jueza preguntó si estaba listo para disculparme por mi vil arrebato. Respondí que no sabía de qué hablaba. Me advirtió que mantuviera un tono civil, o extendería mi condena. Expresé frustración, diciendo que otro juez podría tomar el caso, y que estaba harto. Sarcásticamente, sugerí que tal vez necesitaríamos un paramédico si le daba un infarto. Señalé que no se pagó manutención, hipoteca, ni servicios, como ordenó. Expliqué que no podía pagar desde la cárcel, no podía trabajar, y las niñas no eran mías. Dije que Valeria era una infiel y debería pagar su vida, tal vez cobrando por ello. El abogado de Valeria interrumpió, diciendo que no podían tomar posesión de su parte del negocio. Expliqué que vendí mi empresa a una entidad extranjera 2 meses antes del divorcio, y no habían identificado a los dueños. Una mujer atractiva se acercó, diciendo que representaba a la junta de la firma que compró el negocio. Pidió desestimar el fallo que le daba a Valeria, parte de una empresa que no le pertenecía, ya que la compra fue previa al divorcio. Alguien preguntó por el dinero de la venta. Ella explicó que la transacción se hizo en el extranjero. El dinero nunca entró a EEUUU, por lo que no estaba sujeto a leyes locales. Cualquier reclamo debía hacerse con su exesposo, posiblemente en el país donde estaba el dinero. El abogado de Valeria preguntó en qué país. Ella respondió que la transferencia inicial fue en Bélgica, pero el dinero se movió poco después y no sabía a dónde. El abogado de Valeria expresó desesperación. La casa estaba en ejecución hipotecaria por 3 meses sin pagos, y los servicios estaban a punto de cortarse. Sus padres ayudaron al principio, pero no podían más. Valeria trabajaba como mesera en un restaurante local, pero no ganaba suficiente. La jueza me ordenó poner los pagos al día en una semana. Respondí sarcásticamente que podía intentar sacar efectivo de donde no había nada. Dije que estaba en la cárcel, sin acceso a dinero, sin trabajo, y no podía cumplir. Cuestioné la idea de que tuviera dinero escondido en mi celda. Desafié a que mostraran las cuentas donde supuestamente escondía dinero, sugiriendo que Valeria lo robó con sus amantes. Su abogado objetó, diciendo que mi acusación no tenía sentido. Respondí que tenía tanto sentido como mantenerme en la cárcel sin acceso a dinero y exigir pagos imposibles. 3 meses después, la casa fue ejecutada. Valeria perdió su coche por falta de pagos. Sin poder pagar un apartamento, se mudó con sus padres, trabajando 30 horas semanales en el restaurante. Desesperados, pidieron a la jueza que me liberara para iniciar pagos. El entrenador, ya fuera del hospital, pasaba horas intentando resolver su situación financiera, sin éxito. Su crédito estaba destruido. No podía abrir nuevas cuentas. Con seguro mínimo y trabajo a medio tiempo en el gimnasio, enfrentaba facturas médicas enormes. Con un nuevo abogado, llegué a un acuerdo para salir de la cárcel, trabajar y empezar pagos, entregando mi pasaporte por sospechas de fondos ocultos. Empecé en un Taco Bell, viviendo en el rancho de Alejandro y Sofía. Sabía que me vigilaban, pero tenía el efectivo. Esto duró 3 meses. Valeria logró embargar mi salario mínimo, pero no le sirvió de mucho. Mientras, finalicé mis planes con Alejandro. Durante mi encarcelamiento, mis pertenencias se dividieron entre la familia, y paquetes se enviaron a un lugar común, sin ser detectados. En visitas y barbacoas, los invitados movían paquetes discretamente a sus autos. Pasé el tiempo trabajando o en casa, evitando salir. Taco Bell obtuvo una orden de restricción contra Valeria por molestar en el restaurante. Aunque podían despedirme, un pago discreto al gerente mantuvo mi empleo. Mi nueva abogada, Julia, quien primero representó a los nuevos dueños de mi empresa, me visitaba en el rancho. Era audaz.
como un tiburón, especialmente en momentos privados. Ríe suavemente. Descarté preocupaciones éticas sobre nuestra relación, diciendo que los escrúpulos eran para pagar en Rusia, y las morales, cuadros en la pared. Sobre mis finanzas, sí, vendí mi firma. No a mí mismo. No le daría a Valeria chance de reclamar nada. Quería el efectivo. La venta fue en el extranjero. El dinero nunca entró a EEU, así que no estaba sujeto a leyes locales. Solo sería vulnerable si lo traía a un banco estadounidense, lo que no haría. Era una suma grande, unos 10 millones de dólares, más unos 200.000 en efectivo de la caja de seguridad, cheques y ahorros. Usé parte para mis planes, quedándome con unos 150.000. Era un sábado por la tarde, en otra barbacoa familiar. Todo estaba listo. La fiesta fue increíble. Ayudé a Alejandro con la parrilla. Julia estaba allí. Más tarde, un tío de Sofía me agradeció por ayudarles y me dio un sobre. Lo pasé a Julia para que lo guardara. Esa noche, anuncié que el acreedor del rancho declaró la hipoteca pagada, y Alejandro y Sofía ahora eran dueños libres. Fue una gran celebración. Tarde, los invitados se fueron. Julia no podía quedarse. Tenía un vuelo al día siguiente. Se fue con 6 autos más. Curiosamente, su vuelo era desde un aeropuerto en otro estado. Había empacado antes y tenía todo en su coche alquilado. No pasó por su apartamento. Fue directo al aeropuerto. Nadie notó al hombre que salió del maletero en el estacionamiento, ni al que caminaba 15 metros detrás de ella hacia la terminal internacional. Miguel Sánchez no podía viajar fuera de EEUU, porque entregó su pasaporte. El pasaporte de Mateo Salazar no levantó sospechas. Nadie miró 2 veces mientras tomaban de la mano en asientos de primera clase a Ciudad de México. Julia Díaz desapareció allí. En cambio, Jimena Salazar se unió a Mateo Salazar en un vuelo a Ecuador. 2 días después, Gregorio y Samantha Cooper llegaron a su hacienda en la costa caribeña de Costa Rica. Curiosamente, una vieja camioneta Chevy, como la que desapareció del rancho, los esperaba. 2 semanas después, emitieron una orden de arresto contra Miguel Sánchez. Lo despidieron de Taco Bell por no presentarse. No hubo pagos a su exesposa desde entonces. Cuando Alejandro y Sofía enfrentaron a la corte, una abogada con un traje de $5.000 argumentó que no eran responsables por su primo, que solo alquilaba una habitación y desapareció. Demandaron a Miguel por alquiler atrasado. Dijeron que se fue en su camioneta una tarde y no volvió. Nadie les creyó, pero no había pruebas en contra. Durante años, Gregorio Cooper operó un pequeño barco de pesca charter, y Samantha manejaba su cantina. Prosperaron en el pueblo, viviendo en una hacienda grande con lujos. Recibían visitas de Alejandro, Sofía y otros familiares. Era una vida simple, pero feliz. Gregorio y Samantha se amaban profundamente. Por las noches, entretenían en la cantina o su hacienda. Ricos y amables, fueron aceptados rápido en la comunidad. Siempre donaban generosamente cuando había necesidad. Gregorio jugaba en la bolsa cuando no estaba en el barco o la cantina, incluso ayudando a locales con sus finanzas. En cuanto a la deshonrosa jueza María Torres, me reí años después desde Costa Rica. La jueza, esa mujer que parecía odiar a los hombres, fue atrapada cuando su esposa la engañó con otro. Había adoptado a los 3 hijos de su esposa al casarse. Tras la separación, pagó manutención, pensión y la casa de su exesposa. Para colmo de la humillación, su exesposa mudó rápido a su novio, continuando su aventura públicamente. Aunque no estaban casados, actuaban como pareja. Rumores decían que fijaron su boda una semana después de que su hijo menor se graduara, justo cuando terminaban las obligaciones financieras de la jueza.